Pues comenzamos. Gracias por estar un nuevo día más con nosotros. Os damos la bienvenida. Es un placer comenzar este 2021 con un nuevo evento Tech Day y contar con un numeroso grupo de asistentes y de registrados en este evento. Tenemos un montón de personas que no podéis asistir en directo, pero que vais a recibir la grabación y bueno, esperamos que lo disfrutéis tanto como los que estamos aquí en directo hoy. Quería comenzar haciendo una breve introducción de PUE, aunque la mayoría de vosotros ya nos conocéis. Llevamos con algunos trabajando años y bueno, os habéis formado, habéis trabajado con nosotros en proyectos. A día de hoy seguimos haciéndolo, pero queremos siempre hacer un breve repaso, ¿no?, de quiénes somos, dónde estamos, en qué punto nos encontramos. Y para esto compartimos esta slide que muchos ya habéis visto, pero que nos pone un poquito al día. Llevamos más de 20 años trabajando entre Barcelona y Madrid, de nuestras dos sedes, con proyectos de consultoría IT, con formación a clientes de todo tipo, con un equipo de unos 120 personas aproximadamente a día de hoy y con este crecimiento continuo y exponencial cada año, ¿no? Acumula un volumen de facturación que nos ha permitido crecer no solamente en España, sino en proyectos en toda Europa, con proyectos activos a día de hoy, pues en Portugal, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Francia y sobre todo aquí, ¿no?, donde estamos trabajando con muchos de vosotros y os agradecemos de nuevo. Siempre buscamos un poco la diferenciación, ¿no? Hay que diferencias en este mercado, porque al final empresas de servicios profesionales hay muchas, pero tenemos que encontrar el elemento que nos diferencie. Y el por qué PUE, siempre apostamos por tener este equipo técnico certificado. Acumulamos un número de certificaciones muy nutrido de todos los diferentes vendors con los que trabajamos. Por ejemplo, en Google Cloud, que es el tema que nos ocupa hoy, tenemos Cloud Architects, Cloud Network Engineers, Data Engineers y que esto lo hacemos para garantizar que todos nuestros trabajos tienen la calidad que el cliente desea y merece. Apostamos firmemente por esta metodología de DevOps, otro tema que nos ocupa hoy, porque con esto implementamos herramientas de automatización para este despliegue continuo, la integración continua. Nos aseguramos la calidad del software que integramos en los proyectos de nuestros clientes y nos permite poner herramientas para esa mejora y control continuo, ¿no? A esto todo le aplicamos esta capa de metodología Agile y Scrum, donde hacemos esta evaluación periódica de los procesos, una mejora continua de estos procesos, ponemos las herramientas y las soluciones en el momento que se necesitan para evitar que se acumulen problemas dentro de un proyecto o prevenir los futuros que puedan ocurrir. Y le damos la tranquilidad también a nuestros clientes, os damos la tranquilidad a todos vosotros de tenerles acreditaciones de calidad ISO 27001 y 9001, otro elemento diferenciador dentro del mercado. Es cierto que no hacemos de todo y queremos que siga siendo así. Somos expertos en Big Data, en Cloud, en DevOps. No tocamos cualquier cosa, no hacemos cualquier tecnología. Somos una empresa muy especializada y creemos que eso es lo que nos diferencia también en el mercado de nuestros competidores. Arrancamos nuestros proyectos desde la fase de definición, ayudar a nuestro cliente a definir qué es lo que cómo tiene que implementar ese proyecto que tiene en su cabeza, pero que muchas veces necesita ese asesoramiento, la definición de la arquitectura en la implementación, el desarrollo de los casos de uso y una vez que todo esto se pone en producción, el soporte con nuestro equipo de soporte 24/7. Damos formación a nuestros clientes, trabajamos en todos los entornos y siempre con estas metodologías ágiles que nos permiten garantizar la calidad de nuestro trabajo. Básicamente, ¿cómo podemos ayudaros en vuestros proyectos que tenéis ahí planificados? Con 4 pilares, que igualmente volvemos a lo de antes, ¿no? Esa especialización, esa diferenciación. En servicios de cloud, damos servicios de cloud que arrancan desde estas soluciones en la nube, definición de una arquitectura, haciendo una migración, gestionando entornos, optimizando el rendimiento. Servicios especializados sobre todo en el área de Big Data, Machine Learning y en analítica de datos, donde llevamos muchos años con un equipo de expertos que han sido pioneros en esta tecnología en España y donde estamos desarrollando la mayoría de los proyectos que tenemos con todos vosotros. Estamos también especializados en integración con otros builders, con otros fabricantes, que puedes encontrar, por ejemplo, en el marketplace de Google Cloud, como son DataRobot, Datadog, Cloudera, Confluent, Redis Labs. Aportan un valor adicional a todos los proyectos y os van a permitir integrar esas herramientas dentro de vuestra plataforma y dentro de vuestros proyectos, donde también estamos especializados y certificados. Y por último, un pilar que creemos fundamental para el crecimiento tanto de nuestros clientes como de los clientes de nuestros clientes, ¿no? La formación y la certificación. Es lo que os va a diferenciar dentro del mercado y ofrecemos todo el portfolio de formaciones de muchas tecnologías que abordamos, en especial las de Google Cloud, donde somos centro formador y certificador y donde os podemos ayudar para preparar vuestros equipos.
Si os estáis planteando empezar en Google Cloud, ¿cómo iniciarse en este Google Cloud? Bueno, os veréis identificados en alguno de estos dos campos. Uno seréis este Greenfield, estáis empezando a plantearos cómo desplegar vuestra arquitectura en la cloud. Quizás sois una startup que bueno, queréis ser cloud native y arrancar todo desde este punto y no tener un entorno on-premise. Y otros queréis empezar a probar cómo trabajar en la nube con Google Cloud. Os ayudamos en esta definición de la arquitectura, a hacer ese piloto, esa prueba de concepto que os va a ayudar a ver qué valor os aporta el trabajar dentro de la plataforma de Google Cloud y cómo ir planteando esos casos de uso que se irán añadiendo a esta plataforma y que irán haciéndola crecer, ¿vale? Otros seréis este brownfield. Ya tendréis un recorrido, un histórico, una plataforma on-premise donde tenéis vuestras cargas de trabajo, estaréis trabajando con otros proveedores de nube, pero queréis empezar a migrar cargas a Google Cloud, os ayudamos en esta adaptación de las cargas de trabajo, la migración a un entorno de Kubernetes que tiene su complejidad y donde nuestro equipo está certificado y especializado, en cómo optimizar esos recursos que se ponen en marcha dentro de la nube, sobre todo muy orientado al control de costes, que suele ser una de las principales preocupaciones que tienen los clientes, cómo controlo los costes de todo lo que estoy consumiendo en la nube. Os ayudamos a saber utilizar esas herramientas que tiene Google Cloud precisamente para eso, ¿no? Para que haya ese control de coste y ese mínimo impacto en los servicios que dais internamente en vuestras compañías y que a la vez dais a vuestros clientes, ¿vale? Si vamos a estos servicios de cloud, os ayudamos en todo el ciclo de vida del proyecto de migración a la cloud o de implementación de la plataforma de cloud, desde la definición de la arquitectura, la migración a esta cloud de Google, la gestión de la cloud híbrida, el performance tuning, cómo optimizar estos recursos para que funcionen correctamente y sobre todo, y muy importante, ese mantenimiento preventivo y predictivo para evitar que surjan problemas. Nos adelantamos con herramientas de monitorización propias y con soluciones que el propio fabricante perdón, tiene, como Google Cloud, para que el rendimiento y la plataforma funcione correctamente en todo momento. Para eso contamos con un equipo de soporte 24/7, técnicos expertos y especializados que ponen en marcha todas estas herramientas y que están monitorizando vuestra plataforma en todo momento. Si vamos al segundo pilar de los que veíamos al principio, como servicios especializados somos una empresa muy experta en Big Data. Llevamos desde el año 2016 integrando plataformas de Big Data. Algunos de nuestros técnicos llevan más años, han sido pioneros, de hecho, en estas tecnologías del Big Data en España. Fueron de los primeros que se empezaron a certificar a nivel europeo en fabricantes como, por ejemplo, Cloudera. Conocemos muy bien todo el ecosistema Hadoop y podemos ayudaros en la definición de ese proyecto de Big Data. Hemos trabajado con otros muchos fabricantes durante todo este tiempo, pero ahora apostamos por desarrollar proyectos de Big Data en Google Cloud. Creemos que es la mejor plataforma de cloud, con diferencia, para generar estos proyectos de Big Data, para que vuestras cargas de trabajo se migren a esta plataforma y garantizar la calidad del mismo. Tienen herramientas como las que vamos a ver hoy, como otras que podemos enseñar para esta ingesta, para la preparación del dato, la exploración de los datos, integrar esas ETLs, cómo hacer un análisis profundo y detallado, cómo desarrollar proyectos de IoT, la computación, cómo sacarle el máximo rendimiento, plataformas de inteligencia artificial, etc. Conocemos muy bien todo este entorno y os podemos ayudar al detalle para que vuestros proyectos de Big Data en Google Cloud sean un éxito. Y bueno, sin más, quiero dar paso a Sergio Rodríguez de Guzmán, CTO de PUE, que nos va a hablar de este tema tan interesante, el que nos ocupa, cómo utilizar herramientas de DevOps en Big Data, precisamente con CloudBuild, cómo plantear estos proyectos desde esta filosofía. Un pequeño detalle antes de dar paso a Sergio, que creo que es importante que lo tengamos todos en cuenta. En la sesión de hoy se está grabando, compartiremos con vosotros, tanto los que habéis solicitado grabación como los que estáis asistiendo en directo, la grabación de la sesión para que la podéis visualizar más adelante. Podéis darle otro repaso con más tranquilidad si hoy os han interrumpido con llamadas de teléfono o con cualquier otra emergencia. Y os vamos a enviar en las próximas horas, a lo largo del día, un correo electrónico con una encuesta de satisfacción. Os agradeceríamos enormemente que por favor la completéis y nos envíes vuestro feedback, nos ayuda a mejorar y a seguir dando un mejor servicio para todos vosotros.
Y bueno, esperamos seguir viéndonos en los diferentes Tech Days que iremos programando a lo largo del año 2021. Os iremos informando puntualmente para que podáis ir programándolos en vuestra agenda. Y nada, no os entretengo más y os dejo con Sergio. Adelante, Sergio, todo tuyo. Buenos días y nada, muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión, en este PUE Tech Day, en el que vamos a hablar principalmente de DevOps, sobre Big Data, con tecnología cloud, de Google Cloud, dentro bueno, utilizando uno de los componentes interesantes, ¿no? que es CloudBuild, aunque vamos a hablar un poco de forma genérica de lo que es la filosofía de DevOps. Yo soy Sergio Rodríguez, CTO en PUE. Y un poco la idea de esta charla es precisamente profundizar en el área de DevOps, pero centrándonos en lo que es Big Data, ¿no? Dentro del ecosistema de Big Data, cómo aplicar esta filosofía. Al final DevOps no deja de ser una filosofía en la que, bueno, pues de alguna forma intentamos automatizar y sobre todo cohesionar equipos de desarrollo, equipos de operaciones, los sysadmins, con el objetivo principalmente de automatizar y garantizar la seguridad de que los desarrollos que se llevan dentro de una plataforma de Big Data llegan con las garantías necesarias como para que tanto operaciones como negocio, como desarrollo, como todos los stakeholders, ¿no? de un proyecto estén tranquilos, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que el time to market cada vez es más rápido, ¿no? El hecho de que los desarrollos, las nuevas aplicaciones, las nuevas funcionalidades tengan que llegar lo más rápido posible y ser muy flexibles, muy adaptables al cambio, con mucha capacidad bueno, pues de resistir, ¿no? Esas nuevas funcionalidades, esos modo mantenimiento, esas nuevas características dentro de los desarrollos, pero con el foco puesto en el mundo Big Data, ¿no? Que tiene, obviamente, sus diferencias con respecto a lo que puede ser el desarrollo más orientado al mundo backend, al mundo frontend, sobre todo por la propia idiosincrasia del mundo Big Data, que en definitiva es la gestión masiva de información. Ya he visto que hay por ahí alguna pregunta en la parte del chat. Intentaremos responder a esas preguntas al final de la sesión. Pero bueno, como he visto que es además una pregunta interesante, ¿no? Acerca de las certificaciones y cuál es la más compleja entre AWS, Google Cloud o Azure. La verdad es que las certificaciones son fáciles o difíciles. Todo depende muchas veces de la propia certificación. No hay un patrón. Es decir, no es que sean más complicadas o más difíciles entre diferentes fabricantes, cada una tienen los suyos. Hay algunas que son tipo test, hay algunas que son tipo performance, es decir, que tienes que hacer bueno, pruebas y ejercicios en vivo y en directo. Probablemente las de performance sean las certificaciones más complejas, pero todas en definitiva, algunas son más sencillas, otras más complejas, pero en general no hay no quiere decir que haya un fabricante en el que sean más sencillas, sino va realmente más enfocado al tipo de certificación. Eso es algo que desde luego para nosotros es muy importante, ¿no? El hecho de que el equipo esté certificado, porque evidentemente eso da garantías. O sea, digamos, el hecho de estar certificado no demuestra al 100% que dominas algo, pero sí que garantiza en cierta manera que tienes los conocimientos adecuados y generalizados para una determinada área. Por eso son tan importantes para nosotros. Bueno, pues lo que decía es que en este mundo de filosofía de DevOps y de integración continua y de despliegue continuo, en general, no solamente en el mundo Big Data, al final, tanto para la parte de operaciones como para la parte de desarrollo, hay el día a día, nuestro día a día, en cualquiera de estos dos ámbitos, está lleno evidentemente de tareas repetitivas, ¿no? Y monótonas en muchos casos. Resolver incidencias en el área de administración, resolver giras, generar nuevas funcionalidades. Entonces, al final de lo que se trata o de lo que pretendemos muchas veces con la filosofía de DevOps o con una de las partes de DevOps, que es al final la integración, despliegue y entrega de continuos de código, es que digamos, nuestro tiempo se centre principalmente en
en implementar funcionalidades, en dar respuesta a negocio, no en compilar, no en testear, no en subir un código, en generar, en transferir. Es decir, en definitiva, todas esas tareas vamos a dejarlas que las hagan las máquinas, sobre todo porque la automatización trae de por sí mejoras en el sentido de rendimiento, de ser más ágiles, de ser más rápidos y sobre todo elimina las posibilidades de fallo. No las reduce a cero, obviamente, los fallos, los bugs de código siempre van a estar ahí, pero sí que las tareas manuales ya de por sí son un bug en sí mismo. O sea, una tarea manual es un bug en sí mismo. Con lo cual, si eliminamos las tareas manuales, automatizamos el despliegue de infraestructura, automatizamos el despliegue de código, gestionamos la infraestructura como código, como ya veremos un poquito más adelante, lo que hacemos es eliminarlas o reducir al menos las posibilidades de fallo, teniendo en cuenta la vorágine muchas veces que tenemos en nuestro día a día de desarrollar, de administrar y demás, ¿no? Y sobre todo entregar un código con calidad o con las garantías, digamos, de cierta calidad de código y de cierta calidad de infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco la filosofía de DevOps, donde lo que buscamos... A ver, un segundito que quito esta ventanita por aquí. Eso es. Vale. Donde lo que buscamos con la integración continua dentro de esta filosofía de DevOps es básicamente automatizar tanto la construcción del código como las pruebas, como, bueno, pues básicamente con cada commit que hagamos de código, que todo eso genere un workflow completo que de forma automática pueda testearse, pueda hacer test unitarios, validación de código, calidad del código, análisis de vulnerabilidades, test end-to-end. Eso que sin este tipo de filosofía y sin este tipo de herramientas, pues prácticamente sería el trabajo de un equipo completo dedicado a probar absolutamente todo, ¿no? Lo que buscamos con esto es que todo esto se haga de forma automática y que garanticemos que el código, cuando está en un estado en el que según la rama, por supuesto, en la que estemos trabajando, pues tengamos cierta garantía de que el código está listo para ser desplegado en producción. Eso es lo que buscamos fundamentalmente con la integración continua, sea en Big Data, sea en cualquier tipo de entorno de desarrollo, sea del tipo que sea. ¿De acuerdo? La integración continua va hasta el punto en el que, por decirlo de alguna manera, el código está compilado, está testeado, pero vamos un poquito más allá, que es la entrega continua, ¿vale? Que es dentro de esta filosofía, pasamos aparte de la integración continua, a la entrega continua, y en realidad no es un paso físico como tal, sino más bien un paso lógico, ¿no? Es el siguiente paso a la integración continua, donde lo que buscamos es, o la filosofía representa la filosofía del compromiso del equipo, del compromiso del desarrollo, de que tu código está en un estado, en un punto concreto, en el que está listo para entrar a producción. Es decir, ahí le estamos dando tanto a operaciones como a negocio, como a los gestores de los proyectos, la garantía de que en determinado punto nuestro código y en determinada rama nuestro código está listo para estar en producción, ¿vale? Para subir a producción. Eso es un poco la entrega continua. Es decir, tiene los checks, tiene las validaciones necesarias como para que esto esté listo para entregar en producción. Y esa es la siguiente fase, es decir, integración continua, entrega continua y por último, y este quizás es el paso siempre más ambicioso de todos los proyectos, que es la entrega continua. La entrega continua se basa en la idea de ya tengo todo listo, todo empaquetado, todo probado, todo testeado, evaluado, he pasado mis puertas de calidad. Bueno, pues la entrega continua es básicamente ya el paso final, es decir, desplegar el software necesario, desplegar esa nueva versión de nuestro código, de nuestra aplicación, de forma automática ya en los entornos correspondientes. Luego hablaremos más adelante ya de las diferentes fases, diferentes entornos que podemos tener en el mundo Big Data, pero realmente podríamos llegar a automatizar el despliegue de la aplicación o de la infraestructura necesaria para esa aplicación en los entornos de desarrollo, en los entornos de test, en los entornos de aceptación y, ¿por qué no?, aunque eso siempre es una fase que da cierto
cierto temblor, llegar a producción, es decir, que el código suba a producción automáticamente. ¿De acuerdo? Es bastante ambicioso, no en todos los sitios lo hacemos así, obviamente. Normalmente el subir código a producción siempre requiere al menos de la aprobación manual de alguien, de algún responsable de la subida a producción, pero sí que por lo menos se automatiza hasta básicamente darle a un clic, a un botón, que sirva la aprobación o que suponga la aprobación de ese pase a producción, ¿no? Pero esa entrega continua, ese despliegue continuo, en lo que se centra es que no tengamos que copiar un archivo a mano o un jar a mano en un determinado sitio o editar ficheros, no. Que todo eso se haga de forma automática sin intervención humana de ningún tipo. Vale, esa sería un poco la filosofía del despliegue continuo. En este caso, un poco las fases que hemos comentado dentro de la integración continua, despliegue continuo y entrega continua, estas serían un poco las fases, ¿no? De por dónde llegamos a este apartado. El software que nos ayuda para llegar a conseguir llegar hasta el final, hasta llegar a un entorno de pruebas o de producción o de aceptación y demás, aquí hay multitud de opciones, ¿vale? En este caso y en este ejemplo hablábamos en la parte de repositorio de control de código de GitHub, que es un poco casi el epicentro de todo lo que sucede en este workflow de integración y despliegue continuo, sea para Big Data, sea para lo que sea. A ver, aquí puede ser Bitbucket, puede ser GitHub, puede ser cualquier repositorio, control de repositorio, normalmente Git, es un poco el estándar ya los Subversion y compañía ya prácticamente son legacy, pero es un poco el epicentro, insisto, y no solamente para código, sino como ya veremos un poquito más adelante, para la infraestructura, para la gestión de la infraestructura o de la infraestructura como código, gestionar el estado en el que se encuentra nuestra infraestructura a partir de código, en esa infraestructura como código, centralizado en el control de versiones o en el control de código, como puede ser GitHub. Esta es un poco la filosofía, que insisto, comentaremos un poquito después, que es la filosofía de GitOps, no DevOps, sino GitOps, y es básicamente centralizar las operaciones desde el lado de sysadmin dentro del repositorio de código, de manera que los cambios en la infraestructura ya no se hacen a base de comandos o a base de editar ficheros, sino que se centralizan en este repositorio de versiones, de manera que se despliegan esos cambios en la infraestructura a través de GitHub. Esa es un poco la filosofía de GitOps, ¿de acuerdo? En todo esto también en la parte de construcción, una pieza fundamental es ese orquestador de construcción, que es Jenkins en esta slide, que es Cloud Build, digamos como analogía dentro de la nube pública de Google. Cloud Build que nos permite, bueno, pues también orquestar todo este tipo de pruebas, de pasos, de despliegues, de testeos. Y bueno, cada uno tiene evidentemente sus ventajas, ¿no? Jenkins normalmente lo gestionamos todo de principio a fin. Cloud Build es un orquestador similar a Jenkins, pero digamos, gestionado, ya no tienes que tener una infraestructura dedicada para ello. En definitiva, bueno, pues son diferentes elementos de software que nos permiten completar todo este ciclo para llegar al final a desplegar una aplicación, bueno, en este caso y en esta charla, Big Data dentro de un entorno, por ejemplo, Cloudera, ¿de acuerdo? Como plataforma de Big Data. Dentro de estos casos de uso, y es un poco lo que dentro de este día a día y de como solemos nosotros trabajar, a ver, no hemos inventado nada nuevo, pero intentamos adaptar esta filosofía a todos nuestros proyectos y evidentemente que, insisto, no lo hemos inventado nosotros, es prácticamente un estándar. Pues lo que se busca con esta filosofía, que insisto, quizás el setup inicial de todo esto sí tiene cierta complejidad, es decir, construir este pipeline automático, sobre todo al principio, pues tiene su esfuerzo inicial que tienes que tener en cuenta a la hora de dimensionar un proyecto, el setup de entornos de automatización, de construcción de pruebas. Bueno, la construcción de pruebas no se acaba nunca, eso es algo que es continuo a lo largo del tiempo, pero sí que automatizar todo este ciclo de despliegue es algo que requiere un trabajo inicial importante, pero que sin duda reduce después todo el trabajo del día a día, con lo cual es una inversión inicial, pero que sin duda tiene un retorno
extraordinario a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, dentro de los casos de uso y de la forma habitual de trabajo, en nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos nuestro Jira, puede ser Service Desk, puede ser Jira normal, ¿de acuerdo? En el que se abren incidencias, se abren los CRs, los change requests, nuevos features sobre código. Esto podemos tener Jira, podemos tener incluso los propios issues de GitHub. Aquí la herramienta que sea para notificar, digamos, desde el lado de la entrada a través de negocio de una nueva funcionalidad o de una nueva solicitud de mejora de rendimiento, de un bug, del tipo que sea, ¿no? Esto al final lo notifica alguien del equipo, por ejemplo un data engineer, en el que se busca pues eso, una nueva funcionalidad dentro de la aplicación o una nueva petición de mejora en el rendimiento de determinadas aplicaciones. A partir de ahí, pues el equipo de desarrollo tiene pues, como filosofía Scrum o Agile, el tipo que sea, tiene su backlog, tiene sus prioridades, tiene su sprint, donde en definitiva, bueno, pues nosotros tradicionalmente para aplicaciones de Big Data trabajamos con IntelliJ, donde en definitiva lo que buscamos es, bueno, pues esa filosofía de desarrollo Scrum basada en Git Flow, ¿de acuerdo? Que ahora comentaremos, pero en definitiva los ingenieros lo que hacen es editar, añadir componentes, establecer una nueva rama, crear los test unitarios y los test funcionales. Sé que esto muchas veces no siempre es posible, pero siendo metodológicamente y cualitativamente correctos, todo el código nuevo debiera ir acompañado, y esto lo debiera entender todo el mundo a nivel de, sobre todo de negocio y de quien toma las decisiones de los tiempos a la hora de incorporar nuevas funcionalidades. Todo código nuevo, haga lo que haga, debiera llevar siempre unos test, al menos test unitarios y, por supuesto, idealmente test funcionales asociados. De manera que ese código no rompa la compatibilidad, no rompa ninguna de las pruebas anteriores, es decir, nos permita definir una cobertura de código mínima sobre lo que estamos añadiendo y que no rompa la calidad de lo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, de nuevo código, siempre por lo menos modificar o añadir los test unitarios y test funcionales que sean necesarios para que ese código tenga sentido. A partir de ahí se hace ese commit nosotros trabajamos habitualmente con GitHub, pero bueno, ahí digamos, es un poco la elección de cada uno. Nosotros nos sentimos bastante cómodos trabajando con GitHub, Bitbucket, del tipo que sea, pero en definitiva hacemos esa filosofía de, bueno, se genera un nuevo branch, con ese branch se hace un commit del código, ese commit, una vez que ha sido revisado, validado, testeado y demás, se hace un merge sobre la rama de desarrollo, por ejemplo, y en definitiva, pues intentando seguir esa filosofía de Git Flow. Sabemos que dependiendo de las características del proyecto hay Git Flow, hay ese Git Flow parcial, pero en definitiva, siguiendo la filosofía de tener una rama master o una rama main, como llaman ahora en GitHub, que al final es lo mismo, parece que lo han renombrado, ¿no? En vez de llamarlo master, pues por el motivo que se han empezado a cambiarle el nombre a main, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. En definitiva, tener una rama master que esté siempre representando lo que debiera estar en producción. Develop, la rama de desarrollo, es un poco la rama en la que debiera estar el código en un estado listo para estar entregado y subido a producción. Y bueno, pues con esa filosofía de Git Flow, trabajar con las features, las new features o los hotfix, en definitiva, o los bug fixes, en definitiva, tener diferentes ramas que incorporan nuevas funcionalidades que solucionan problemas que afectan a la producción, como puede ser un hotfix, y que, bueno, pues este juego de ramas, al final lo que nos permite es mantener la coherencia dentro del código y que no haya conflictos y sobre todo que tenga la calidad necesaria. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos la notificación continua. Esto es fundamental y ya, bueno, en el entorno actual que vivimos de estar cada uno por su lado o trabajando desde casa y demás, la comunicación es fundamental en todo este ciclo de integración continua, de filosofía de DevOps,
De manera que necesitamos que todo lo que sucede dentro del ámbito de integración continua, de DevOps y demás, notifique, pero que notifique además de una forma coherente. Al final tenemos tantas notificaciones al día que o ajustas muy bien esos sistemas de comunicación, al final se terminan ignorando, ¿no? Entonces, todo esto implica que todas las herramientas que utilizamos dentro de esta filosofía de DevOps, de integración continua, de pruebas, claro, no hay una solución que lo haga absolutamente todo. En definitiva, tenemos diferentes componentes, GitHub, Jira, el Cloud Build, Jenkins, luego está la parte de la plataforma, todo eso hay tantas herramientas que forman parte del ecosistema que necesitamos que se automatice la comunicación de los fallos en los testeos, de las notificaciones a la hora de si ha producido un despliegue. Necesitamos actualizar, obviamente, la documentación de lo que se ha incorporado, sobre todo para quien llegue después, ¿no? O para el resto del equipo. El poder comentar el equipo, el típico looks good to me, se produce un commit de código a GitHub, hay una serie de validaciones del resto del equipo que no solamente ayudan a validar que el código es correcto, sino que además extienden el conocimiento entre el equipo, ¿no? Entonces, la revisión de código es otro de los componentes fundamentales dentro de estas fases. Entonces, evidentemente, necesitamos esa notificación continua que nos permita también notificar a través de diferentes medios, a través del Google Chat o a través de Slack, de la herramienta de comunicación que sea, los resultados de cómo han ido las pruebas, cuáles han sido los resultados de los test, dónde puedo consultar un informe del resultado de los test. Esa comunicación es fundamental y más en un entorno como estamos hoy en día tan disgregado, ¿no? Todo esto al final tiene que orquestar, todo este ciclo y toda esta puesta en marcha lo tiene que orquestar alguien, ¿no? En este caso, dentro de este ejemplo, aquí ponemos tanto Jenkins como Cloud Build. Hay otras alternativas, está Bamboo también de Atlassian, como orquestadores de organizar todo este ciclo de despliegue, integración continua, de validaciones y de test. Es decir, una herramienta que sea capaz de generar una serie de pasos, que evidentemente somos nosotros quienes tenemos que decirle qué pasos hay que dar para llegar a esa última fase de despliegue continuo. ¿Quién tiene que construir el código? ¿Quién tiene que realizar los test unitarios? Ahí es donde encontramos Jenkins y Cloud Build, con una filosofía cada vez más orientada a la gestión de contenedores. En este caso, pues, principalmente con entornos de Docker o con entornos de Kubernetes, de manera que cada una de las fases que se realizan en la validación y en la integración continua del código ya no es un Jenkins donde en local tengo que tener una versión de Java o una versión de Scala o una versión concreta instalada físicamente en el servidor, sino que lo que se hace es que para una de las pruebas del pipeline de construcción de esta integración continua tenemos un contenedor con una versión concreta que se utiliza o se despliega según sea necesario. Es decir, tanto Jenkins como Cloud Build cada vez más se basan en la filosofía de que todos los pasos de un workflow los ejecutamos dentro de un contenedor con una versión concreta de Java, con una versión concreta de Scala, de Node, de Python, del lenguaje que sea, de manera que, de nuevo, obtenemos los beneficios de la gestión de contenedores, sobre todo aplicado a la construcción y a la entrega continua del código, ¿no? Los dos, en ambos casos, cada vez más, bueno, Cloud Build ya es prácticamente mandatorio el uso de contenedores. En el caso de Jenkins, cada vez más construimos pipelines que se basan en el uso de contenedores, ¿de acuerdo?, con la intención de que la construcción y la ejecución del código, la construcción de código, la ejecución de pruebas de código, los test unitarios, los test de carga, se hacen ya dentro de versiones concretas de los compiladores o de las librerías que necesitemos, ¿de acuerdo? Aquí, obviamente, no hablamos de todas las herramientas necesarias para todo esto, pero obviamente dentro del ciclo de integración continua y despliegue continuo, pues hay la parte de calidad de código, como puede ser SonarQube, la parte de almacenamiento de artefactos, como puede ser Nexus, pero bueno, en definitiva, aquí centramos el tiro un poco de forma resumida en lo que utilizamos habitualmente, ¿de acuerdo?
Y en este caso uno de ellos es Cloud Build, ¿vale? Que es esa alternativa cada vez más frecuente a Jenkins, que nos permite precisamente orquestar y automatizar esa despliegue y entrega continuos de código. No solamente de código, sino también dando respuesta a la filosofía de GitOps, también podemos gestionar con Cloud Build, insisto, no solamente código, sino también infraestructura, o al menos infraestructura como código, ¿vale? Que es un poco lo que comentaremos después, pero un poco con la filosofía de tener una serie de pasos para subir ese código, validar ese código, pero que a mayores nos permite además bueno, pues una serie de funcionalidades bastante interesantes, ¿no? Está por un lado, evidentemente, es compatible con Docker, es decir, todos los pasos que vayamos a declarar en Cloud Build, como igual que pasa con Jenkins, los definiremos con una versión de un contenedor en concreto, con una imagen de contenedor concreta. Adicionalmente, permite realizar comprobaciones de vulnerabilidad. Esto es bastante interesante, sobre todo quien esté familiarizado con las versiones de aplicación asociadas a contenedores, es decir, creo una imagen en un Docker Registry, ¿de acuerdo? Pues Cloud Build lo que permite es analizar el código y analizar las dependencias, el uso de librerías adicionales que estemos utilizando dentro de nuestro código para generarnos un informe, además, de vulnerabilidades, las típicas de CVE, las Common Vulnerability Errors. Es decir, analizar nuestro código en base a las imágenes que estamos publicando dentro de nuestro Docker Registry, pues analizar esas imágenes para el análisis de vulnerabilidad. Tiene las dos opciones además de basado de ejecución local y en cloud, es decir, podemos hacer los submit para ejecutarlos localmente, podemos hacer los submit de código para ejecutarlos en cloud o podemos conectarlos, como ya veremos en el ejemplo, directamente con nuestro repositorio de código, con GitHub en nuestro caso, para que de forma automatizada esa ejecución de la compilación de los tests, de todo el ciclo de vida de un nuevo commit de código, se ejecute en cloud. Lo interesante de esto, además, tiene una parametrización bastante extensa, es decir, se crea una infraestructura según sea necesario, lo crea él automáticamente por debajo, pero incluso podemos definir, oye, si son compilaciones muy pesadas y queremos que el tiempo de compilación sea menor, ¿de acuerdo? Incluso puedes definir las características del hardware que hay por debajo para reducir los tiempos de compilación y de pruebas y demás. No es necesario ningún setup. Como casi todo hoy en día, además, la configuración de los pipelines, de lo que tiene que suceder para subir a producción, bueno, desarrollo, pasar por las diferentes fases, es YAML, ¿vale? El fichero de configuración es YAML, como casi todo hoy en día. Y, por supuesto, pues tiene integración con GitHub, con Bitbucket y con diferentes, y con el Cloud Code del propio, lógicamente, del propio Google, ¿de acuerdo? Todo esto, vamos a ver una pequeña demo. Vale, este sería un ejemplo de una aplicación que utiliza Cloud Build. Vamos a ir también a compartir el navegador. Vale, lo vemos así, a ver si se ve lo suficientemente correctamente. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el lado derecho de la pantalla. Tenemos una aplicación, ¿vale? Que utiliza Cloud Build para su puesta en marcha. Es decir, esta es una aplicación que se ejecuta sobre un clúster de Kubernetes y que necesita, bueno, pues de una serie de pasos para que, como veis aquí, quien esté familiarizado con Jenkins, en Jenkins trabajamos con los Jenkins Files, en Cloud Build pues trabajamos con los Cloud Build Files, ¿vale? No hay mucho que decir en todo esto. En definitiva, lo que tenemos aquí es un fichero Cloud Build YAML, como decíamos con notación YAML, donde le estamos pasando, bueno, pues cuáles son los pasos necesarios para construir y desplegar esta aplicación. En este caso tenemos un Docker Build, ¿vale? Así hacemos una construcción de la imagen, ¿vale? Como veis, utilizamos también, que esto yo creo que es otro de los retos muchas veces en la integración continua. Este Cloud Build lo que hace es construir una imagen que publica un contenedor, que publica en el Container Registry del propio Google, que
que se basa en que cada commit genera una nueva imagen y ese versionado de esa imagen se hace en base a un SHA, es decir, a una especie de hash del propio build. De manera que cada commit genera una nueva versión. Entonces, de forma automática estamos asignando pues, diferentes versiones a nuestro código. ¿De acuerdo? Es decir, se hace un build, se hace un push al registry, al registro de contenedores que utilizamos en la infraestructura de Google Cloud. Y finalmente, pues lo desplegamos a GKE. GKE es el Google Kubernetes Engine, ¿vale? Que es el Kubernetes gestionado de Google, donde le pasamos, bueno, pues todos los parámetros necesarios para que se suba a ese clúster de Kubernetes. ¿A qué clúster de Kubernetes? ¿Al de producción? ¿Al de desarrollo? ¿Al de aceptación? Claro, el Cloud Build que estamos utilizando en este ejemplo es único. Solo tenemos un único Cloud Build independiente. No tenemos un Cloud Build o un Jenkins File, sería la alternativa, para cada tipo de entorno. No tenemos un Cloud Build para preproducción, no tenemos un Cloud Build para producción, un Cloud Build para testing o un Cloud Build para desarrollo, ¿no? Es uno único. ¿Y cómo sabemos a qué entorno tiene que ir? ¿Al de producción, al de desarrollo? Bueno, pues nosotros en la filosofía que utilizamos de DevOps va asociado a la rama, ¿vale? Esto, por supuesto, es sujeto a opiniones, a gustos y a preferencias. Nosotros preferimos hacerlo así. Es decir, la rama Devel, ¿vale?, termina en el entorno de, vamos a decir, de preproducción o de aceptación. La rama Master o Main termina en producción. Es decir, según la rama, el código se despliega en un entorno u otro. De manera que el fichero Cloud Build es único, es el mismo para todos, pero según la rama en la que se encuentre este código, terminará yendo hasta un entorno u otro. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué sucede? Bueno, aquí en la parte de la izquierda lo que tenemos es este repositorio declarado en GitHub, es por supuesto un repositorio privado, donde tenemos las integraciones. Las integraciones con Google Cloud Build, las integraciones con Jira. Jira normalmente para que los commits se reflejen en el proyecto asociado con sus issues y sus nuevas features, de manera que los commits de código tengan esa notificación al equipo de proyecto, ¿de acuerdo? Y a la parte de Jira donde gestionamos el ciclo de vida del proyecto. Y por otro lado, tenemos la integración con Cloud Build. La integración con Cloud Build lo que hace es que cada vez que se produce un push a cualquiera de las ramas de desarrollo, hay un webhook que avisa a Cloud Build de, oye, hay una nueva versión del código, haz los pasos que tengas que hacer. ¿Qué pasos son los que tienes que hacer? Pues precisamente estos de aquí, ¿vale? Que como veis, bueno, pues al final hace uso de un fichero de Kubernetes, que en este caso, pues bueno, simplemente lo que hace es desplegar la nueva versión del contenedor en el entorno, al ser la rama de Devel, en el entorno de preproducción. Bueno, con toda su configuración de Kubernetes, con su YAML y compañía. A modo de ejemplo, para hacer una pequeña prueba, bueno, vamos a poner aquí algún cambio de código, algo menor, ¿vale? Que no rompa demasiado, porque esto es código real, ¿vale? Vamos a poner aquí un pequeño console log, que no lo deberíamos usar el console, pero bueno, es simplemente para ver el ejemplo. Bueno, esto en definitiva aquí lo que nos está diciendo, oye, tienes cambio sin producir, esto vamos a hacer un demo de Cloud Build, en el commit, aplicamos los cambios, vale, bueno, pues esto lo que hacemos es ya subir, hacer vamos a decir, este push sobre el código. Hacemos un push request. Vale, esto lo que hemos hecho ha sido subirlo, obviamente, al repositorio de código, ¿de acuerdo? Acabamos de hacer ese push sobre la rama Devel, que debería estar aquí. Esto es demo de Cloud Build. Como vemos, además, y esto es importante, lo que decíamos en la parte de las notificaciones, tenemos que notificar el resultado de los builds. Este checkmark es que todavía hay checks que se están realizando, ¿vale? Podemos ver los detalles aquí. Se está ejecutando en Cloud Build y, de hecho, vamos a verlo dentro de Cloud Build, de la consola de Google Cloud. ¿Vale? Perdón, no es en esta. Un segundito, vamos a... Aquí vamos... Vale,
Aquí debería estar. Aquí estamos, ¿vale? Aquí tenemos Cloud Build funcionando, ¿de acuerdo? Con todas las operaciones que están declaradas en nuestro Cloud Build YAML, ¿de acuerdo? Básicamente lo que está haciendo es generar una nueva versión de la aplicación, un nuevo contenedor, ¿de acuerdo? Todos los pasos necesarios y el último paso que será desplegarlo en la infraestructura de Kubernetes, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, esto termina llegando desde principio a fin, pues con todas las pruebas, con toda la construcción necesaria, generando una nueva versión del contenedor y, en este caso, que trabajamos con una infraestructura de Kubernetes, pues desplegando esa nueva versión del contenedor dentro de la infraestructura del Kubernetes gestionado. Esto cuando acabe, ¿vale? Lo que os decía, dentro de la parte del Container Registry, ¿vale? Va a generar una nueva versión una nueva versión del contenedor. No sé si es aquí. Sí, aquí está, ¿vale? Como veis, está generando una nueva versión del contenedor, creo que ya ha acabado. Incluso ya está haciendo el análisis de vulnerabilidades de esta nueva imagen del contenedor. Es decir, si tenemos algo pendiente, normalmente en este caso además suele ser por dependencias de librerías que tienen nuevas versiones y que solucionan fixes de seguridad, bueno, pues podemos hacer caso, en este caso, de los fixes posibles y de las CVEs habituales dentro de nuestro código. Entonces, ya cerramos un poco el círculo. Tenemos nuestros test unitarios, tenemos nuestro análisis de vulnerabilidades, nos avisa, nos genera un informe de los resultados, el poder ver qué es lo que podemos solucionar, qué vulnerabilidades hay asociadas y lo que os digo, normalmente, pues eso, ahí tenéis los reportes de los CVEs y por dependencias o bien de imagen de sistema operativo o por dependencias de librerías en las que dependa nuestra aplicación, pues tener que solucionar de alguna forma esos fixes. Bueno, esto por último lo que hace es, como os comentaba, dentro de la infraestructura de contenedores, pues aquí tendremos, a ver, un segundito, que añado la visibilidad de estos contenedores. Vale, aquí está. Tenemos nuestro despliegue de PueBuild, que lo que está haciendo, como veis aquí, es generar, aparece un pods are pending, que básicamente lo que está haciendo es ese último paso, que es, en el caso de, este es el clúster de preproducción, de subir la nueva imagen y la nueva versión de nuestra aplicación. Lo cómodo de esto, además, es que tenemos este revision history de todas las... Mira, esta es del 2 de febrero de 2021, tenemos todo el histórico de versiones y siempre esto es algo inherente a Kubernetes. El rollback que podríamos hacer de esta aplicación pues es muy sencillo por esa gestión de contenedores que realizamos, ¿de acuerdo? Ahí está, ya tenemos bueno, está todavía en ello, está haciendo las validaciones, pero bueno, en definitiva tenemos nuestra nueva versión de la aplicación funcionando. Aquí que hemos integrado nuestro IDE de desarrollo, hacer el push sobre GitHub. GitHub, no estamos haciendo uso aquí en el momento en que hemos puesto el mensaje del commit, hemos hecho un commit con un mensaje muy básico, pero siempre es interesante. Mira, aquí podemos ver que ha ido bien, ya tenemos el green check. A ver que actualizamos y vemos el green check. Ahí está, ¿vale? Ya tenemos nuestro green check de que lo que hemos hecho ha sido validado y, digamos, el equipo puede ver que efectivamente, o el responsable del proyecto puede ver que esta compilación no ha roto nada ni se ha roto nada. Digo, ¿pero qué componentes hemos utilizado? Hemos utilizado, por un lado, nuestro IDE de código, hemos hecho el push, en este caso sobre la rama Devel, no hemos creado una rama aparte, que sería lo ideal. Hemos hecho el push sobre GitHub. GitHub ha notificado a Cloud Build de que se ha producido un nuevo cambio. Cloud Build ha iniciado una nueva fase de pruebas, de compilación, de construcción y, por último, ha desplegado esa nueva versión del software a través de un contenedor. Lo ha subido a GKE, al Google Kubernetes Engine. De manera que cerramos de esta forma el ciclo completo de construcción de código. Vale, volvemos entonces a la presentación. Como veis, bueno, todo esto desde que hemos hecho el commit de código hasta que ha llegado es una aplicación sencilla, hasta que ha llegado a subirse a producción prácticamente han sido 2 minutos, si llega, ¿no? Entonces eso es algo que
y además testeado, validado, comprobado, análisis de vulnerabilidades, todo ello en prácticamente 2 minutos, con lo cual el resultado, yo como desarrollador ahora podría ver inmediatamente que el resultado, puedo hacer pruebas, y si tuviera que hacer, bueno, pues a mano en mi equipo la compilación, hacer las pruebas, después subir, crear el nuevo contenedor, subirlo. Bueno, pues todo esto es una sobrecarga que simplemente con yo darle al botón del commit, pues es algo bastante sencillo, ¿no? Claro, todo esto al final, para aplicaciones relativamente sencillas o dentro de un mundo de Big Data, el tema ya se empieza a complicar, ¿no? Una cosa son los test unitarios, pero test funcionales y test de carga o de pruebas de carga, en el mundo de Big Data la cosa ya se empieza a complicar. Básicamente porque gestionamos datos. Todas las aplicaciones de Big Data tienen un propósito muy claro y es la gestión de la información, la gestión de los datos de negocio, los datos de pacientes, los datos de clientes, los datos del tipo que sea, pero con el objetivo de obtener un beneficio para el negocio, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos esas pruebas teniendo en cuenta que cuando hablamos de Big Data hablamos, bueno, en algunos casos pueden ser unos cuantos gigas, bueno, no sé yo si sería mucho Big Data o no, pero podemos hablar de terabytes, petabytes de información. ¿Cómo hacemos pruebas con nuestro código cuando las pruebas o los datos con los que hay que trabajar son tan masivos, ¿no? Bueno, pues aquí aparecen una serie de retos con los cuales pues, tenemos que afrontar en nuestro día a día. Y es sobre todo los recursos de cómputo, es decir, vale, tenemos nuestro entorno de producción, pero ¿cuántos entornos vamos a necesitar? Vale, si yo tengo que tener un entorno de pruebas, un entorno de desarrollo, ¿qué cantidad de nodos voy a necesitar? ¿Qué cantidad de hardware voy a necesitar? CPU, memoria, disco, y todo eso evidentemente tiene un coste. CPU, memoria, solamente por pruebas. Es decir, voy a tener que pagar por licencias, voy a tener que... Es decir, al final ahora mismo, pues todas esas pruebas tienen que ejecutar sobre un entorno antes de llegar a producción, tener los datos necesarios para poder hacer esas pruebas y evidentemente pues esto implica coste en los recursos de cómputo, de almacenamiento, la configuración adicional de entornos. Entonces esto implica obviamente una serie de retos a la hora de realizar esto mismo que estamos viendo sobre el mundo Big Data. Bueno, aquí hay varias opciones. Nosotros bajo nuestra experiencia nos hemos encontrado un poco de todo y en este caso, bueno, no hay una opción ideal, hay una serie de pros y de contras y según cada particularidad y cada cliente, pues obviamente ahí se busca cuál es la mejor alternativa, ¿no? Una de las primeras opciones sería la de tener múltiples entornos, que es bastante frecuente. Aquí hay 4 en este ejemplo. No siempre tenemos 4 entornos. Hay veces que sí, hay veces que no. Todo depende de la magnitud del proyecto, de los recursos económicos del proyecto. Pero bueno, en definitiva, este sería el escenario ideal, ¿no? Tenemos un entorno de producción, uno de aceptación, uno de test y uno de desarrollo. De manera que, bueno, pues el entorno de desarrollo es un entorno bastante acotado, bastante pequeño. En algunos casos puede ser incluso el propio equipo del desarrollador. En otros es un pequeño entorno virtual sobre el cual podamos subir nuestro código y hacer pruebas de ese código. La siguiente fase sería la de test. La siguiente fase sería algo, digamos, el entorno de test un poquito más grande que el de desarrollo y menos que el de aceptación y el de pro. Y el tercer entorno, el de aceptación, debiera ser un carbon copy, o sea, una copia exacta o muy aproximada a lo que es producción. Si no igual, muy, muy cercano, tanto en los datos como en las características de hardware, que nos permita probar lo que va a pasar en producción. Es decir, todos los tests, todas las pruebas de carga, el dataset con el que vamos a hacer esas pruebas en aceptación debiera ser igual a lo que vamos a encontrarnos en producción. De esa forma minimizamos el impacto que puede tener la subida de una nueva versión de código a producción, porque las pruebas que vamos a hacer son lo más aproximadas posibles, si no idénticas,
a lo que tenemos en producción. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras. Tener las ventajas, obviamente, si tenemos un entorno de aceptación que es igual que el de producción, eso nos permite ajustar muy bien lo que nos vamos a encontrar en producción. Es la misma configuración, son los mismos servicios, los mismos niveles de seguridad, ¿vale? En un entorno Big Data donde hoy en día, en cualquier aplicación, hoy en día la seguridad es tan importante, sobre todo con temas de protección de datos y demás, obviamente pues la seguridad es fundamental. Tenemos que tener entornos que repliquen lo que nos vamos a encontrar en producción. También los test de carga son mucho más precisos. Los data sources, los orígenes de los datos, debieran ser los mismos que los de producción. Y esto es fundamental, por lo menos en los entornos de aceptación. En desarrollo y en test ya veremos que no tiene por qué ser así, pero en aceptación los orígenes de datos y los datasets con los que vamos a trabajar debieran ser los mismos, sobre todo cuando estamos haciendo pruebas por ejemplo, de Machine Learning, con modelado de datos, en definitiva, crear modelos de datos. En definitiva, lo que debemos trabajar o los datos con los que debemos trabajar deben ser lo más parecidos en tamaño y capacidad y cantidad y esquema a lo que tenemos en producción. Esto nos permite tener un coste predecible, sobre todo a la hora de establecer los budgets, y bueno, pues una tarifa plana también de consumo de recursos. Si tenemos aquí entornos fijos, pues eso nos permite tener una tarifa plana de entornos. Las contras, ¿cuáles son los cons? La contra de esta filosofía. Evidentemente implica más trabajo de mantenimiento, es más caro, voy a tener entornos siempre encendidos y esto implica normalmente tener un 24/7, ¿no? Encendidos los entornos. Sobre todo si trabajamos en entornos on-premise, donde tenemos que tener los equipos en nuestro data center, pues probablemente todos estos entornos que tenemos definidos tengan una funcionalidad, es un funcionamiento constante de esos entornos y por lo tanto pues que es bueno para esa tarifa plana, pero el coste de mantenimiento es mayor, ¿de acuerdo? La alternativa serían los entornos dinámicos. Obviamente no para producción debe estar siempre 24/7, pero tenemos la posibilidad de crear entornos dinámicos para todas las fases anteriores, es decir, tener entornos de test, de aceptación y de desarrollo que se crean de forma dinámica según se necesita. Probablemente aceptación puede estar también un poco al nivel de producción, en mantenerse estático, pero ¿por qué no? Puede llegar a ser dinámico, de manera que solamente estén disponibles y se utilicen en el momento en que se necesitan. Esto ya nos da una primera, digamos, necesidad, y es la de externalizar el dato del entorno dinámico. Es decir, normalmente en producción sí que solemos tener los entornos dentro de la infraestructura Big Data. Es decir, pues tenemos nuestras bases de datos de Hive, de Impala, del tipo que sea, o de BigQuery. Bueno, BigQuery ya estaría fuera, ¿no?, de la infraestructura. Pero lo que tenemos es el dato dentro de la infraestructura. Bueno, en los entornos dinámicos ya se convierte en una necesidad el que esos datos ya no estén dentro de la infraestructura, sino que se externalizan en almacenamientos externos, ¿de acuerdo? Ya sea, pues normalmente esto ya nos impone una serie de reglas y es pues tener un almacenamiento de objetos, bases de datos externas, algo que, digamos, el entorno independice esos entornos dinámicos de la parte de almacenamiento. ¿De acuerdo? Aquí hay varias opciones con las que nos podemos encontrar y con las que trabajamos. Una de ellas es utilizar Kubernetes, que para esto es fantástico, el hecho de poder tener entornos que se crean y se destruyen bajo demanda. Kubernetes, además, tenemos los Helms de Hadoop, ¿vale? Ahí tenéis una referencia a poder desplegar Hadoop dentro de una infraestructura de Kubernetes, de manera que creamos el entorno tal y como hemos hecho hace un momento con ese ejemplo de aplicación, ¿no? Tenemos una infraestructura de Kubernetes en el que se crean los contenedores necesarios de la aplicación. Cuando hemos acabado de hacer las pruebas se pueden destruir los entornos de los contenedores con los que hemos hecho las pruebas. Bueno, pues es una opción replicar Hadoop dentro de un clúster de Kubernetes, ¿vale? Otra alternativa, yo creo que de las que tiene un presente todavía relativo, pero que sin duda tiene un futuro
absolutamente brillante es precisamente Spark sobre Kubernetes, ¿no? Que es gracias al operador de Kubernetes de Apache Spark, podemos también, dentro de esa infraestructura de Kubernetes, lanzar cargas de Spark o de Spark Streaming dentro de nuestras clusters de Kubernetes. El tener, gracias a este operador de Spark, lanzar estas cargas que crean contenedores de forma dinámica, contenedores similares a los que tenemos con Yarn en las infraestructuras de Big Data habituales, que se crean nuestros workers dentro de esos contenedores, hacen las tareas que tienen que hacer, producen un resultado, evalúan unos tests. Aquí, obviamente, es donde está cada vez más claro la necesidad de un almacenamiento externo para leer datos y escribir datos. ¿De acuerdo? Y esa es la filosofía principal de Kubernetes, el tener esos volúmenes virtuales, esos physical volumes, dentro de Kubernetes, que al final lo que estamos es utilizando el almacenamiento del cloud para precisamente guardar, leer o escribir datos dentro de nuestros desarrollos en Spark. Pues sin duda Spark sobre Kubernetes, que lleva ya un tiempo habiendo sido, primero era muy experimental, ahora ya estamos ya prácticamente en fase de por qué no ir a producción. Este será sin duda uno de los elementos de futuro de la vida de los desarrollos de Spark, ¿de acuerdo? El Spark sobre Kubernetes. Dentro de estos entornos dinámicos, aquí estaría este Spark, el operador de Spark, que es bastante interesante. Básicamente, el desarrollador lo que hace es compilar y sube su aplicación Spark a Cloud Storage. Como veis, tanto el jar que generamos en desarrollo como los datos los externalizamos, es decir, separamos, por un lado, la capa de aplicación y la capa de almacenamiento ya no están dentro de la infraestructura. Esto lo que hacemos después en el submit de la aplicación de Spark sobre Kubernetes es precisamente hacer referencia al path dentro de ese object storage, del cloud storage, ¿de acuerdo? Tanto para leer los jar de nuestro código como para leer los datos. Aquí aparecen, bueno, pues este es un pequeño ejemplo, ¿no? de una demo de Spark sobre Kubernetes, donde al final lo que hace es los resultados de nuestro código guardarlos en BigQuery, ¿vale? En definitiva, ya no guardamos los resultados dentro de nuestro clúster, sino que los externalizamos, tanto la parte de lectura como la parte de escritura, los sacamos fuera del entorno de procesamiento. ¿De acuerdo? De manera que una vez hemos terminado de ejecutar nuestra carga para pruebas o para el tipo que sea, nuestra aplicación muere, se liberan los recursos dentro de Kubernetes y, por lo tanto, bueno, pues podemos tener entornos dinámicos que se ejecutan solamente cuando son necesarios, controlando así y optimizando el uso de los recursos y, de forma inherente, el control de costes. ¿De acuerdo? Otra alternativa es Dataproc. ¿De acuerdo? Esto es otro de los, digamos, este Dataproc es el Hadoop gestionado de Google Cloud, de manera que podemos levantar de forma dinámica, bueno, pues un entorno, una infraestructura de Dataproc según le necesitamos. Es decir, puede levantarse, tiene todas las funcionalidades habituales de un clúster de Big Data, con Spark, con Hive, Pig. De hecho, tiene una serie de init actions, unas acciones de inicialización como parte del setup dinámico de Dataproc, de esta infraestructura de Kubernetes, de Hadoop. No es Kubernetes, esto ya no es Kubernetes, esto es, en realidad son máquinas con imágenes preparadas de Hadoop que las configura automáticamente con esos scripts de inicialización donde podemos añadir pues, Presto, Hue, Zeppelin, Jupyter, de manera que esos scripts de inicialización que levantan la infraestructura de Dataproc inmediatamente pues, tienen ese setup completo con las aplicaciones habituales dentro del ecosistema de Hadoop. ¿De acuerdo? Estas opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente las ventajas, potencialmente pues podemos llegar a tener el mismo sizing que un clúster de producción, los mismos servicios. La precisión en los test de carga también puede ser muy precisa. Los orígenes de datos debieran ser, o los data sources y los datos con los que vamos a hacer las pruebas debieran ser lo más similares a los de producción. El mantenimiento se reduce. Claro, al final Kubernetes es precisamente con la filosofía de ser DevOps, ¿no? El que el mantenimiento sea lo más reducido posible. Y reduce obviamente los costes. ¿Por qué? Porque al final las cargas se
crean y se destruyen según son necesarias. Reducimos el mantenimiento y, por lo tanto, los costes normalmente de cloud. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Aunque evidentemente podemos tener nuestro Kubernetes on-premise, sin ninguna duda, pero habitualmente trabajaremos en cloud con este tipo de infraestructuras. Los contras, pues evidentemente no tenemos una tarifa plana. Podemos llegar a aproximarnos a una tarifa plana de pago, pero bueno, es algo más dinámico en los costes. Y por supuesto, bueno, no sé si es una contra, pero sí que obviamente nos obliga a tener un almacenamiento externo para datos y para aplicaciones, ¿vale? A veces puede ser una contra, a veces puede ser algo bastante... quizá debería estar entre pros y contras un poco en el término medio, ¿no? Sí que es cierto que el setup inicial es más complejo. ¿De acuerdo? El setup inicial de este tipo de entornos dinámicos es más complejo. Implica una inversión inicial para conseguir después tener un beneficio a largo plazo, ¿vale? Y, por supuesto, los pros y los contras de Dataproc, pues también podemos replicar. Es muy parecido, en este caso, a lo que nos podemos encontrar con la parte de Kubernetes. ¿De acuerdo? Prácticamente las mismas ventajas e inconvenientes. Vale, vamos a hacer otra pequeña demo, también muy, muy rápida, precisamente de cómo podemos gestionar esta infraestructura de forma dinámica. Vale. Estoy yendo a la filosofía de DevOps. Perdón, antes de ver esto quería ver la siguiente slide, que es donde explica un poquito lo que vamos a conseguir. ¿Vale? Vale, dentro de esta filosofía de DevOps y de entornos dinámicos, hablamos muchas veces de GitOps, ¿vale? Que es un poco lo que queremos llegar a conseguir con este ejemplo. De manera que lo que tenemos es la infraestructura como código. Yo quiero crear un Cloud Dataproc, es decir, un clúster de Big Data, un clúster de Hadoop, con los scripts de inicialización que sean, pero un clúster de Hadoop, en el que no tenga que ser a base de entro en la consola de Google, hago un clic, le doy unos nombres, le asigno unos recursos, defino... No, quiero que esa infraestructura se gestione como código, ¿de acuerdo? De manera que yo lo que voy a definir es un repositorio de código con la configuración de mi clúster de Dataproc, que CloudBuild se encargue de todo, es decir, de construir, de compilar, de subir, mediante Ansible, que es en realidad lo que vamos a utilizar, de hacer todos los pasos necesarios para desplegar una infraestructura de Dataproc sin tener que hacer clic en nada. Es decir, ¿qué tiene esto de interesante? Pues de la filosofía de GitOps. Básicamente es que es algo reproducible. Es decir, este código va a ser indepotente, se ejecute donde se ejecute. Tenemos un control de versiones, tenemos control de cambios. Es decir, los cambios que se produzcan en nuestro clúster de Big Data van a tener una reproducibilidad, van a tener una configuración, vamos a poder hacer un rollback, vamos a poder destruir y volver a crear el entorno tantas veces como queramos, y todo de forma automática. ¿De acuerdo? Entonces, esta filosofía de GitOps sin duda es algo muy interesante para la parte de sistemas, porque es el uso o todos los beneficios que tiene la gestión de la infraestructura como código, ¿no? Bueno, pues esto es lo que queremos llegar a conseguir. Vale, saque esto de aquí. Vale. Esto es lo que queremos llegar a conseguir. Vale, entonces, en este ejemplo, lo que os decía, en definitiva lo que queremos llegar a conseguir es, con GitOps, desplegar un clúster de Dataproc a través de Terraform, ¿vale? Pero no Terraform ejecutado desde mi PC, sino Terraform ejecutado, que sea CloudBuild quien se encargue de ello, ¿de acuerdo? Vale, en definitiva, aquí lo que tenemos son una serie de pasos que es, bueno, pues en principio algo muy básico. Es decir, primero dime cuál es a través de la imagen, una imagen de Alpine, hacer un eco, ¿vale? Simplemente un eco del nombre de la rama. Después que hagan los pasos habituales de Terraform. Quien esté familiarizado con Terraform, esto es muy básico, es decir, un tf-init, un tf-plan, utilizamos la versión la 0.14.15, todo con contenedores, ¿de acuerdo? Con contenedores y con imágenes en este caso de Terraform, de HashiCorp, ¿vale? Hacemos un tf-init, un tf-plan y un tf-apply. ¿Vale? Voy a quitar esto de aquí,
que no quiero destruirlo todavía. Lo que hacemos es añadir este paso para al final liberar los recursos. Esto es al final una demo, ¿vale? Vale, bueno, pues lo que hacemos en este caso es tres pasos de aplicar estas ramas. En realidad lo que tenemos aquí son, por un lado, en el main declarado qué es lo que queremos hacer. Es decir, esto es Terraform. Al final lo que vamos a hacer es construir un clúster de Dataproc. Un clúster de Dataproc que tiene una configuración muy básica. Le hemos puesto en este caso un master y 0 workers, ¿vale? Es un clúster de demo, pero aquí lo que definiríamos sería pues, cuál es su bucket de configuración, cuántos masters vamos a aplicar en el clúster Dataproc, cuántos workers vamos a definir, cuántos workers de tipo preemptible, es decir, los workers de tipo preemptible son aquellos que se utilizan para aportar CPU pura y dura, es decir, no aportan almacenamiento, sino que además son al ser de tipo preemptible son un 80% más baratos, de manera que puedes definir instancias que aportan CPU y almacenamiento, que serían los workers, y workers que son, bueno, más de usar y tirar, que son los de tipo preemptible, que solamente aportan CPU y memoria, ¿de acuerdo? Con una serie de variables, en este caso aquí lo que estamos definiendo pues es, oye, lo quiero en la zona Europe West 1, en la 1A, la versión de sistema operativo que vamos a utilizar, una Debian 10, el almacenamiento que le vamos a dar a los workers, aquí vamos a decir 100 gigas para el ejemplo, para los masters. Si necesitamos, bueno, pues toda la parametrización, queremos crear una red específica para este clúster, que es lo que vamos a hacer. En definitiva, bueno, pues todas las variables necesarias, aquí estamos definiendo, por ejemplo, el rango de red que vamos a utilizar para este nuevo clúster. O sea, todo lo que va a definir la configuración de este clúster se va a crear precisamente en este entorno de Terraform. Vale. Bueno, no hay nada hecho de setup. Es decir, este es mi código donde yo tengo aquí definido mi parte de Terraform. Bueno, pues lo que vamos a hacer es precisamente crear un nuevo repositorio, ¿vale? Que se va a llamar Dataproc Demo, ¿vale? Que lo vamos a integrar dentro de Cloud Build. Creamos el repositorio dentro de GitHub. Creo el repositorio. Bueno, pues ya está. Tenemos creado nuestro repositorio. El siguiente paso, voy a darme esto por aquí, ¿vale? Para que lo veáis en la parte de los comandos. A ver, profile, presentación. Ahora sí se verá un poquito mejor, ¿vale? Vale, aquí está, vale. Bueno, pues vamos a hacer lo que nos pide aquí. Hacemos a poner todos los comandos, vamos a inicializar el repositorio con un git init, vale, git add-a, perfecto. Vale, y bueno, pues ya añadimos todos estos componentes. Bueno, como veis aquí, en la lista de comandos que nos dan, el branch ya lo que hace por defecto GitHub es crear una rama main en lugar de una rama master. Bueno, esto lo puedes cambiar si quieres, pero bueno, es curioso cómo ahora se ha cambiado este concepto de que ya la rama master ya no se llama master, se llama rama main. Pero bueno. Bueno, ya tenemos esto inicializado. Lo siguiente que vamos a hacer es en Cloud Build, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar a nuestro proyecto de la demo. Vale, por Madrid. Aquí estamos. Venga. Vamos a ir a la parte de Cloud Build, aquí estamos, ¿vale? Donde vamos a ver, vamos a crear los triggers necesarios para conectar. Aquí en los triggers, vamos a conectar nuestro repositorio, el que acabamos de crear. En este caso, bueno, a lo mejor no es Connect Repository, es Manager Repository, si no recuerdo mal. Vale, con el repositorio, sí, vale, está bien. Aquí elegimos el origen de este repositorio, GitHub. Vale, dentro de nuestra cuenta de GitHub de Pueteam vamos a añadir la demo de Dataproc. Aquí está. ¿Vale? Bueno, hay que aceptar esto.
Entonces, lo que estamos es conectando Cloud Build con el repositorio que acabamos de crear. Vamos a crear un trigger. El trigger es el disparador, es decir, Dataproc demo, es decir, ¿qué va a hacer que se ejecute este Cloud Build? Bueno, pues ahí tenemos el Dataproc demo. Cada vez que se produzca un push a una rama concreta, en este caso a la rama main, ¿vale? Solo tenemos una rama en este ejemplo. Vale, pues cuando se produzca un push a la rama main, aquí creo, si no recuerdo mal, que lo que tenemos es, ahí está, Cloud Build. Bueno, que lo detecte él automáticamente si se va a basar en un Cloud Build YAML o en un Dockerfile. Pues bueno, en el Cloud que lo detecte él solo tenemos Cloud Build, no tenemos un Dockerfile. Lo creamos. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos este Data Pipeline Source. Ahora, cada vez que se produzca un cambio en este caso, en este código, va a hacer lo mismo que hemos visto antes en la demo anterior. ¿Vale? No vamos a cambiar nada, vamos a decirle que lo ejecute sin más. ¿Vale? En la rama... no, perdón, este no es. Dataproc Demo, este es otro. Dataproc Demo Run. Aquí está. Un cambio en la rama main y decimos que ejecute ese trigger. Bien, pues ahí está. Tenemos la demo de Dataproc, hay otras cosas ahí ejecutándose de otros proyectos. Venga, pues ahí está ejecutando ya los pasos necesarios de nuestra infraestructura como código. Es decir, va a hacer el TF, bueno, va a hacer un eco del nombre de la rama, ¿vale? Que ahí está, la rama main. Esto es lo que ha ejecutado el paso 0, que es el branch name. Ahí está. Ahora está pasando al TF init, que como veis aquí hace el TF init, bueno, pues con todo ese TF init, qué es lo que va a hacer. Si hay algún fallo en el TF init, pues lo comprobaría en ese paso y fallaría el pipeline, no continuaría en el pipeline de ejecución. El segundo, aquí tenemos todos los pasos que va a crear, ¿vale? Va notificando, lo mismo que si hiciéramos manualmente el Terraform apply, o mejor dicho, el Terraform plan, perdón. Terraform plan, aquí lo que nos va a dar es el listado de qué es lo que va a aplicar Terraform dentro de ese plan de puesta en marcha de Dataproc. Y luego tenemos ya finalmente el TF Apply, ¿vale? El TF Apply. Vale, en todo esto que ahora está trabajando en la creación de dar de alta las cuentas de servicio, crear la VPC, la red privada virtual, necesaria para esta infraestructura, modificando el firewall para dar paso y abrir los puertos necesarios para este clúster. O sea, realmente está haciendo todo, nosotros como admins estamos haciendo todo el setup inicial, lo hemos declarado como código y es Cloud Build el que ejecuta finalmente todo ese pipeline de construcción. ¿De acuerdo? Entonces ahí, como veis, ya aparece el paso de que está creando el clúster Dataproc. Mientras tanto, mientras se compila, podemos ir viendo que efectivamente en la parte de Big Data tenemos aquí Dataproc, el clúster se debería estar creando. Ahí está, ¿vale? Está haciendo el provisioning ya de este clúster. Entonces, nosotros los pasos han sido muy básicos. Terraform, creamos nuestro código de Terraform. Lo he probado un poquito, obviamente se prueba un poco para ver que hace lo que debe hacer, que no tiene bugs. Creamos un repositorio de código, conectamos el repositorio de código con Cloud Build, se crea el trigger para decir qué es lo que debe disparar la compilación, entre comillas, compilación de este código y se acabó. Entonces, ahora ya tenemos la filosofía de GitOps centralizada, en este caso en Cloud Build, y simplemente pues, definiendo esta infraestructura como código. Es interesante, en este caso, como se puede ver aquí, tenemos un script de inicialización, que es el script de inicialización de Stackdriver. Aquí es donde podemos poner todos los scripts de inicialización típicos del ecosistema de Hadoop. El de Hue, el de Presto, el de Hive, el de, bueno, cualquiera de los componentes de los init actions de Dataproc. Pero pues sería un paso más aquí, de manera que yo ahora mismo, como admin nos piden, necesito un componente más dentro del clúster de Big Data. Bueno, añadimos aquí el script de inicialización, hacemos el push a GitHub y automáticamente se vuelve a lanzar este ciclo de creación de Dataproc con los componentes necesarios. ¿De acuerdo? Pues esto
es básicamente la demo que quería mostrar en este ejemplo. ¿Vale? Suele tardar 3-4 minutos en crear el clúster, pero bueno, como veis, en principio, pues está haciendo todo el aprovisionamiento necesario de esta instancia de... Es un clúster muy básico, con un único máster, sin workers ni nada, pero bueno, en definitiva, pues aquí aparecen ya todos los componentes necesarios. Bueno, volviendo a la presentación, decía... bueno, aquí básicamente el último paso que nos queda es que, evidentemente, y lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, es que necesitamos externalizar dentro de Big Data y de DevOps aplicado a Big Data, necesitamos ya prácticamente externalizar el código y, en algunos casos, los datos. En nuestro caso, muchas veces lo que hacemos es utilizar buckets de Cloud Storage para almacenar hashs, para almacenar PySpark, para almacenar configuraciones, buckets de producción, buckets de desarrollo, es decir, organizar en almacenamiento en Object Storage externo, de Cloud Public, en este caso el Google Cloud Storage, para almacenar la parte de aplicación y, en según qué casos, también almacenar datos. ¿De acuerdo? Despliegue con Ansible, como hemos visto hace un momento, gestionar el despliegue de código, y esta es otra de las opciones, el desplegar el hecho de que el código termine llegando, por ejemplo, a un clúster de Big Data de Cloudera, pues que eso se haga de forma automática con código, con infraestructura como código, o el despliegue como código. La orquestación de toda esta infraestructura, pues al final esto implica en muchos casos quién lanza finalmente los jobs en producción, quién lanza los jobs de Big Data en... Bueno, pues esto trabajamos con USI, con Airflow, en muchos casos con Control M, ¿vale? De PMC. Pues es importante que todas estas herramientas también se integren dentro del ciclo de la gestión de la ejecución de las aplicaciones, tanto para producción como para el entorno de desarrollo como para los entornos de pruebas. Entonces, nuestro orquestador necesita también tener en cuenta que hay después la orquestación de los jobs habituales dentro de una infraestructura de Big Data. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, o ahora, ¿no? Esto es otro de los casos de uso, ya para cerrar esta sesión, otro de los casos de uso habituales, ¿no? Dentro del día a día de los proyectos de Big Data. En Big Data, lo bonito es obviamente los Machine Learning, los Deep Learning, los modelos predictivos y demás, pero dentro de Big Data hay muchísima ETL. ETL entendida como, bueno, como lo que es ETL, ¿no? En definitiva, tenemos diferentes orígenes de datos, ya sean en batch o en streaming, que entran por Kafka, por Nifi, por datos que vienen de otras bases de datos. Pero bueno, sea como sea, otro de los principales problemas que nos encontramos es cómo ejecutamos esas pruebas, ¿no? Automatizadas. Esto es lo que llamamos muchas veces los 7 círculos del infierno del data testing, ¿no? En este caso, centrado dentro de Airflow, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en definitiva, cómo garantizar que esas ETLs, orquestadas en este ejemplo por Airflow, llegan con la calidad suficiente y ejecutar los tests suficientes, ¿no? Quien tenga ya experiencia previa con Airflow, lo que definimos con Airflow son DAGs, los Direct Acyclic Graphs, es decir, digamos, de una forma muy gráfica, valga la redundancia, son entornos donde podemos definir los pasos por los que tiene que pasar una ETL. Es decir, leemos de una fuente de datos, transformamos y cargamos y transformamos, o bueno, lo que sea, con el lenguaje que sea, ¿no? Normalmente en este caso con Python, orientado a PySpark o a lo que sea. Bueno, el primer caso en este ejemplo es validar que obviamente el DAG es un DAG. ¿Vale? Parece una perogrullada, pero es así. Es decir, que lo que estamos subiendo como código es realmente un DAG en sí mismo. Vale. Yo creo que otra de las filosofías importantes dentro de todo esto y que aplicamos habitualmente en Big Data es separar la parte de ingesta de la parte de los despliegues. Es decir, mantener la lógica de manera que toda la parte, el que cada origen de datos
tenga su propio repositorio Git. Cada origen de datos tenga su propia ETL. El mantener la lógica lo más aislada posible. O sea, aquí al final leemos de multitud de fuentes de datos en Big Data. Pues lo ideal es que cada origen de datos tenga su propio repositorio Git y cada uno tenga su propio despliegue continuo y cada uno tenga su propia datasets, sus propios conjuntos de pruebas. Entonces aquí intentamos separar lo máximo posible, la ingesta de los despliegues. Por otro lado, testear con datos. Es decir, testear que en base a unos datos de entrada obtengo la salida que espero. Y esto en Big Data es todavía más importante, ¿no? Tenemos ficheros necesarios para esa ingesta, tenemos las columnas que esperamos a la hora de leer de una base de datos, son los datos que hay en las filas válidos, el número de filas que tenemos en una tabla ha incrementado, se ha reducido, solo se incrementa, solo se reduce. Bueno, todo esto son preguntas que tenemos que tratar de resolver a la hora de testear esos datos. El alerting, obviamente, con todas las pruebas que realizamos, esto lo hemos comentado antes, bueno, pues es importante que los equipos sean notificados, ¿no? En todo este sistema de alerting. El Git enforcing, es decir, necesitamos, bueno, o forzamos a que Git sea un poco la piedra angular de todo esto. Es decir, que sea que el código que se ejecuta en producción sea la última versión en concreto, el que está en aceptación que sea lo de la rama Devel. Es decir, en definitiva, forzar a que haya determinados garantías de que lo que se ejecuta es lo que está en Git y no el código que hay en el equipo o en el portátil de un desarrollador. ¿De acuerdo? El construir pipelines de pruebas. Es decir, crear datos falsos dentro del ciclo de vida de integración continua que nos permitan testear la lógica, sobre todo para los test unitarios. En Big Data y sobre todo en los desarrollos orientados a ETLs, tendríamos que entender nuestro desarrollo como una caja negra. Tenemos una entrada y esa entrada debe producir una salida. ¿De acuerdo? Es decir, es importante asegurar, como aparece en esta slide, asegurar que lo único que cambia es el código, no ni el input ni el output. Es decir, que una misma entrada produce una misma salida. Si tiene que variar la salida por el motivo que sea, se actualizan los test unitarios. Pero es importante entender que nuestro código es como una caja negra. Ante una entrada debe producir una salida. Si eso se rompe, es que hay un fallo y por lo tanto el pipeline de ejecución debiera detenerse por completo. Por otro lado, el tamaño de los datos sobre los que hacer las pruebas. Es decir, necesitamos tener diferentes entornos, que es lo que hemos visto antes, ¿no? 4 entornos de desarrollo, entorno de test, entorno de aceptación, entorno de producción, de manera que cada uno de ellos tenga un subconjunto de datos de lo que nos vamos a encontrar en producción, o no, bueno, más o menos. Es decir, los entornos de desarrollo normalmente es para hacer unas pruebas rápidas con un tamaño de datos muy, muy, muy reducido, en torno a 0,0025, dependiendo de las volumetrías de cada sitio, ¿no? Pero nada tendrá sentido, obviamente, pero es un test rápido de integración. Cuando pasamos a la siguiente fase, la fase de testing, necesitamos un subconjunto conocido de datos que nos permita ver de forma rápida si hay algo que está mal, ¿vale? Pero ese test debiera ser rápido. Luego tenemos el entorno de aceptación y aquí es donde viene ya la parte fundamental, donde es una carbon copy, una copia exacta de lo que es producción. Podemos, digamos, hacer los test necesarios unitarios, end-to-end, funcionales, del tipo que sea, con las garantías, con las mayores garantías, no siempre máximas, pero sí las mayores garantías de que lo que vamos a ejecutar en producción va a ser un comportamiento repetitible de lo que hemos hecho en aceptación. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente aceptación debiera tener unos datos lo más aproximados posibles a producción. Bueno, y este sería un ejemplo ya final de esto que hemos comentado y ya para cerrar la sesión, que es el procesamiento completo de datos, en este caso a partir de un pipeline construido 100% dentro de Google Cloud, ¿de acuerdo? A ver, ay, perdón, quería encender el este.
Puntero láser, esto es. Vale. Aquí lo que tenemos es los desarrolladores. En este caso hacen un commit de código, todo dentro de la plataforma de Google Cloud. Lo que tenemos es un control de código para Dataflow y un control de código para el código fuente donde creamos los DAGs. Es decir, separamos el despliegue de la infraestructura del despliegue de código. Tenemos dos repositorios, uno para infraestructura, otro para código. ¿De acuerdo? Dentro de Cloud Build vamos a tener definidos dos pipelines, el de test y el de producción. ¿De acuerdo? El de test realiza las labores de testing y cuando vamos a producción, que puede ser algo que puede ser una tarea manual, ¿vale? Lógicamente al principio siempre es conveniente comenzar con los despliegues de producción en manual para que esté todo el mundo delante y que no sea algo automático y demás, ¿vale? Pero el pipeline de testing hace absolutamente todo. Es decir, utiliza Cloud Storage para el jar que se genera en la compilación, guardarlo en un bucket, que es el test jar bucket. Los datos de entrada y los datos de referencia, este ejemplo es un word count, ¿vale? Los datos de entrada y los datos de referencia para hacer las validaciones en buckets también. Es decir, como veis, tanto los datos como el código, los jar que se generan y los resultados van todos en almacenamiento externo. Y nuestro código como tal, los pipelines que construimos sobre Airflow, van obviamente sobre el clúster de Airflow. ¿De acuerdo? Pero aquí, como veis, separamos la lógica de procesamiento por completo de la de el almacenamiento de las aplicaciones y los datos y los resultados de esas ejecuciones en un almacenamiento totalmente externo. ¿De acuerdo? Y esto es un poco el ejemplo y a lo que parece que tiene hoy en día todas las infraestructuras. Estamos ahí, no hemos llegado a este nivel de automatización todavía, pero sin duda este es el presente a medio plazo, sin duda, de tener entornos que se crean y se destruyen de forma dinámica, el ir a la filosofía de DevOps, pero sobre todo también incorporar la filosofía GitOps, que la infraestructura se gestione como infraestructura, como código, y en definitiva pues ver finalmente unos resultados lo más automatizados lo más automatizados posibles y con las mayores garantías tanto para los equipos de desarrollo como para los equipos de operaciones. Bueno, y esto es todo en esta sesión. Creo que nos queda por aquí alguna pregunta y respuesta. Vamos a revisar antes de cerrar. Vale, tenemos una pregunta de, bueno, Álvaro, la pregunta que ha hecho al principio, que dice que sí, bueno, sí, lo de las certificaciones, ya hemos respondido antes. Víctor Ruiz dice que en el ejemplo que he hecho, Cloud Build es el que ha levantado un contenedor de Terraform. Sí. Sí, la respuesta es sí. Es decir, Terraform, o sea, digamos Cloud Build, no tenemos hecho el setup de Cloud Build, es decir, el setup, quiero decir, no hay un clúster de Cloud Build, es decir, se levanta y lo gestiona Google por debajo, pero levanta una infraestructura por debajo del tipo que sea, sobre la cual levantamos un contenedor por cada uno de los pasos. Hemos visto que teníamos simplemente con la imagen de Alpine, hemos hecho un eco del branch. Después hemos hecho un TF init, hemos hecho un TF plan y un TF apply. ¿Vale? Cada uno de esos TFs era con una imagen de un contenedor de Terraform de HashiCorp. ¿Y quién lo levanta? Efectivamente es Cloud Build. Es decir, lo levanta el propio Cloud Build, no lo levantamos nosotros. Nosotros le decimos, usa esta imagen, tú encárgate de levantar el contenedor dentro de pues, el Kubernetes que sea que esté utilizando Cloud Build por debajo. No tenemos ni idea de cuál es, está gestionado. Entonces levanta ese contenedor, ejecuta los pasos que sean, levanta otro contenedor para cada paso. Podemos reutilizar, obviamente, porque entre cada uno de los pasos utiliza Cloud Storage para mantener la persistencia o el estado, mejor dicho, mantener el estado entre cada uno de los pasos y entre cada uno de los contenedores. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es la de David, que dice ¿cómo realizas el input de los secretos API keys JSON de GCP u otros a través de Cloud Build? Pues esta es una gran pregunta y este es el problema quizás más frecuente de hoy en día en cuanto a la gestión de API keys, secretos,
A ver, toda la gestión de secretos siempre debe estar, o claves, usuarios y contraseñas, debe desaparecer, obviamente, todo esto creo que somos todos conscientes, desaparece por completo del código. Dentro del código de desarrollador no hay ninguna referencia a contraseñas. Bueno, referencias sí, lo que no hay son contraseñas, guardadas ni en claro, ni en oscuro, ni de ninguna manera. No hay nada más que bueno, pues, variables de entorno o del tipo que sea, pero nunca una contraseña definida. Ahora bien, ¿cómo hacemos que esa aplicación obtenga a través de la infraestructura como código en GitOps, cómo conseguimos que lea esa contraseña? Pues ahí es donde está el siguiente tema. Si tenemos en cuenta que vamos a crear un repositorio específico para nuestra infraestructura, en la idea de GitOps, claro, en GitOps ahí es donde vamos a decir, oye, pues quiero levantar una imagen, quiero que tenga estas credenciales, los secretos de Kubernetes, los JSON, ¿cómo gestionamos eso? Vale, pues ahí es donde sí tiene que figurar esas contraseñas, pero claro, vas al siguiente paso, pero vale, ¿cómo voy a poner esas contraseñas en el lado de la infraestructura y esos secretos? Pues los tenemos que eliminar añadiendo un componente intermedio, ¿vale? Aquí parece que lo que se está estandarizando más habitualmente es el Vault de HashiCorp, por ejemplo, ¿no? El Vault es un componente que externaliza, esto tiene Google Cloud también su propia gestión de contraseñas, es decir, delegar en un tercero el rellenado de contraseñas, la resolución de las contraseñas, es decir, tener un elemento externo que sea el que gestione esos secretos. Y el que sea, en el caso de que haya que traducir o obtener de algún almacenamiento, de algún almacén de claves, contraseñas, certificados, secretos del tipo que sea, que haya que actualizar en Kubernetes un secreto en concreto, lo que sea, es un tercero el que se encarga de ello. Google tiene el suyo propio en la gestión de claves de Google, pero también propone integraciones de terceros como puede ser el Vault de HashiCorp. Ahí estaría, el Vault sería una de las alternativas, ¿no? Delego el almacenamiento de claves, de la seguridad y demás en un tercero, en un componente externo. Y dentro de Cloud Build, lo que queríamos sería hacer referencias dentro de Cloud Build y dentro de nuestro código a rellenar los secretos y el despliegue de esa información de la forma que sea necesaria. Y vale, y la otra pregunta, ¿cómo administráis o purgáis las imágenes que no se van a usar más? Bueno, pues esa es otra gran pregunta. A ver, dentro de las políticas de Cloud Build y dentro de las políticas del Container Registry, sí puedes hacer o definir, establecer una configuración de un ciclo de vida. En el caso de Cloud Storage esto es algo muy cómodo porque todo lo que tenga que ver con jars o con imágenes que no estén dentro de un Container Registry, nosotros el código Big Data que subimos el jar lo terminamos publicando en un bucket. Y es cierto que en Cloud Storage es muy fácil de definir la temperatura de los datos, sean jars, sean datos ficheros, de manera que puedes ir definiendo y decir, mira, pues cuando pasan 60 días, directamente lo mueves a un almacenamiento más barato y cuando pasan 2 años, bórralo, ¿vale? Se llame como se llame el archivo, se llame como se llame el objeto. Bueno, en cuanto a la purga ya de imágenes, pues es un proceso que puedes definir dentro del propio Container Registry de Google. Pues, lo que pasa es que bueno, es algo bastante digamos, más susceptible, porque bueno, tienes que gestionar evidentemente que las imágenes no estén en uso. Pero como en nuestro caso, dentro de una infraestructura de GKE, tienes una relación directa entre las imágenes que están utilizándose, los contenedores, deployments o los componentes, los pods que están utilizando esas imágenes, sí puedes hacer ese purgado automático de una forma mucho más sencilla dentro del Docker Registry. Y nada más. Recordaros que con esta sesión os llegará una encuesta que os agradeceríamos mucho que respondierais. Es importante siempre para nosotros, sobre todo de cara a saber si os ha resultado interesante, obviamente, y sobre todo qué os puede resultar interesante de cara a futuro, porque bueno, para nosotros esto lo es de forma nativa y creemos que es muy interesante para mucha gente, ¿no? Y lo dicho, muchas gracias a todos por asistir a esta charla.
nos hemos pasado un poquito, pero bueno, espero que sea resultado interesante y que hayan resultado aclaradas las dudas y sobre todo que genere ese inquietud en que todavía no tiene esta filosofía de DevOps, de GitOps, que comience en este entorno y sobre todo en entornos Big Data, que es algo extraordinariamente útil, costoso al principio, pero que tiene un retorno enorme en el futuro. Nada más, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.